Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Estamos a miércoles, vamos terminando ya el mes de marzo. Ya vemos ahí el mes de abril en la esquina. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Carlos Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. A las 9 de la mañana está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno. Está previsto que empiece la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados para argumentar el aumento del gasto en defensa. Dijo que lo haría después del Consejo Europeo. Vamos a ver cuáles son estos argumentos, teniendo en cuenta que tiene en contra a todo el arco, a prácticamente todo el arco parlamentario, socios de gobierno y socios de investidura incluidos. Y no solo les tiene en contra en esto, les tiene en contra también con la decisión de no presentar los presupuestos en el Congreso de los Diputados, y están intentando limar con los socios de coalición esa última discrepancia sobre la cotización del salario mínimo interprofesional. Este es el escenario ante el que se va a enfrentar Pedro Sánchez cuando hoy suba a la tribuna de oradores. Lo vamos a escuchar con atención. Pero antes, quiero que vayamos a algo que ayer ya ocupó algunos titulares de periódicos, y es lo que hoy va a presentar finalmente la Comisión Europea, esa propuesta, ese plan para que los ciudadanos europeos se preparen ante posibles crisis. Hablamos de cosas como pandemias, como catástrofes, pero también estamos hablando de preparación de los ciudadanos ante el posible inicio de una guerra. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Decíamos que hoy es el día en el que la Comisión va a presentar ese plan, pero ya han trascendido algunas claves y, por ejemplo, la más llamativa, porque además ayer se titulaba por ahí, que se va a pedir a los ciudadanos que hagan acopio de agua, de alimentos, de medicinas, al menos para 3 días, así como una especie de kit de supervivencia. Sí, Bruselas quiere trasladar una nueva conciencia a la ciudadanía, que existen riesgos. Estamos en un momento en el que los ataques híbridos, las crisis sanitarias, las crisis ecológicas, los sabotajes a cables submarinos, la propia amenaza de la desinformación y también, sí, el riesgo de una agresión armada requiere un cambio de mentalidad de los europeos, que la ciudadanía sepa a qué riesgos nos enfrentamos y cómo actuar, qué provisiones tener, a dónde acudir o qué tener en casa en las primeras 72 horas de una crisis, porque hay una premisa y es que ante estas situaciones las primeras horas son críticas y conviene saber reaccionar. Esta lógica no es nueva, de hecho ya existen recomendaciones, herramientas de este tipo en los países bálticos o en Polonia, y estas claves como la provisión de comida o medicinas críticas para poder autoabastecernos en realidad lleva meses encima de la mesa. Fue el pasado otoño cuando el expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, presentó un informe que le había encargado previamente la Comisión, recomendando precisamente que los hogares tengamos que estar preparados para cualquier tipo de crisis, o que incluso llegó a proponer que un 20% del gasto de la Unión Europea esté destinado a la respuesta a estas crisis, pero a un concepto muy amplio, con diferentes escenarios, porque el enfoque de la Comisión es amplio. Esto es importante, porque una crisis, Ángels, puede ir más allá de una agresión militar. Bruselas entiende que las amenazas pasan también por crisis intersectoriales a gran escala, como recoge el texto que se presenta en unas horas. El Ejecutivo Comunitario extiende el paraguas del concepto de defensa a otros escenarios, como un desastre natural, y da pasos en la estrategia que ya avanzaba la presidenta de la Comisión la semana pasada, que esto no va solamente de rearme, que además es una postura que defiende el Gobierno de España o el de Italia. Lo de esta mañana entra además dentro de un paraguas de acciones más amplio, esa preparación 2030, que sí pasa por más capacidades defensivas, pero también porque los ciudadanos tengamos herramientas para saber responder a estas crisis o ir reduciendo nuestras dependencias. De ahí también el plan que se presentó ayer para obtener nosotros mismos los minerales críticos, porque el acceso a esos minerales es también una competición.
Esto no va, Ángels, de quedarnos en la foto de alguien yéndose al súper a por provisiones, o no solamente, esto va de asumir que existen riesgos, que conviene que estemos preparados, de armonizar planes en todo el espacio comunitario, como ya existe en países, por ejemplo, los bálticos, donde esa conciencia del riesgo es casi inherente a sus sociedades. La Comisión va a detallar esta mañana esas 30 medidas para responder a todas las amenazas posibles, medidas que pasarán también por charlas, que los chavales en los colegios estén concienciados que existen riesgos y hay que tener las herramientas claras y el conocimiento para saber cómo reaccionar. Enrique, gracias. A vosotros. Claro, la línea que separa la preparación de la alarma, yo creo que es muy, muy fina. Y claro, si además el anuncio de la preparación, lo que te piden, llega después de la pedagogía, o llega, perdón, antes de la pedagogía, porque es verdad que en este país, al menos en España, yo no sé si en otros países, pero al menos en España, primero con el retraso del presidente del gobierno en acudir al Congreso de los Diputados para dar explicaciones, yo creo que la pedagogía está tardando un poco. Claro, llega la alarma porque al final un titular de hagan ustedes acopio para poder sobrevivir durante 72 horas, quieran o no, es un titular que genera alarma. Yo creo que ha llegado antes de las explicaciones, Berna. Sí, en esa línea hablaba yo en las claves, ¿no? Efectivamente, todos podemos entender la amenaza, es decir, Rusia es una amenaza, ya ha atacado un país y la Unión Europea considera, y von der Leyen ha sido clara, y los servicios de inteligencia, etcétera, y bueno, no hace falta más que leerle los gestos y las acciones a Putin. Es expansionista y es una amenaza para la Unión Europea porque puede atacar a otros países, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos entender, pero aún no nos han explicado qué debemos hacer como continente, como grupo político de potencia, ¿no? Es decir, 800.000 millones. Bueno, la cifra ha llegado antes de que nos puedan hacer una explicación de, a ver, ¿cuál es el inventario? ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerzas debemos unir? O sea, lo hemos dicho aquí bastantes veces, o sea, no es, pues todos a comprar misiles, todos a comprar tanques, no, tendremos que sentarnos y hacer una especie de inventario. Y queremos escuchar eso. Yo creo que vamos tarde en eso, ¿no? Hace ya 3 años de la guerra de Ucrania y hace ya bastante que sabemos de las intenciones de Trump y de que no nos podemos fiar como se está viendo. Entonces, bueno, me parece interesante este aviso de Bruselas. Yo creo que España vive muy ajena a los peligros. Yo que parte de mi infancia está en Inglaterra por mi origen familiar, mi madre es inglesa. En las casas inglesas siempre hubo un búnker. Había un búnker o un sótano, o sea, un sitio, hablo de los años 70, porque la gente había sufrido los bombardeos de Alemania y no os digo, ya lo sabéis, en Finlandia, en los Bálticos, en Polonia, a la que han borrado del mapa varias veces. Es decir, los países más próximos a las amenazas viven preparados y viven con esta noción. El cambio importante que yo creo que esto representa es asumir nuestra vulnerabilidad. Es decir, nos habíamos creído en Europa con una vida asegurada en todos los sentidos. Bueno, pues somos vulnerables porque un aeropuerto te falla. El otro día en Londres, en Heathrow, la unidad antiterrorista es la que estaba investigando y está investigando qué ha pasado para ese incendio que pone en entredicho la seguridad de un aeropuerto. O hospitales, el agua, el gas, las infraestructuras, infinidad de cosas que creíamos seguras y tenemos que asumir nuestra vulnerabilidad. Y en ese sentido está bien, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo, Aroca. No, yo estoy fundamentalmente en desacuerdo, no con lo que dice Berna, sino con el espíritu que actualmente nos rodea, ¿no? Yo creo que todo lo que se está organizando en este tipo de cuestiones es más prepararnos y ablandarnos en las cabezas y las mentes para que luego entre más fácil. Por ejemplo, lo que va a ocurrir hoy, el que la gente acepte un mayor gasto presupuestario en defensa, en rearme, porque es rearme, porque si hablas de misiles, si hablas de barcos y hablas de aviones, estás hablando de rearme, no estás hablando de mantequilla ni de rosas. Y bueno, la gente hoy día por la calle te pregunta si va a haber guerra, ¿no? Oye, tú que estás en los medios, ¿va a haber guerra o no? O sea, es decir, ya se está consiguiendo, incluso cada día es raro un país donde no aparece una encuesta diciendo que la gente está a favor de volver al servicio militar. Bueno, son regresiones y sobre nuestras conquistas
pacíficas, porque así nació la Unión Europea e incluso la OTAN, como una aspiración a la paz, y nos estamos preparando más para la guerra que para la paz. Yo creo que si invirtiéramos en paz, a lo mejor no vendría la guerra. Pero vamos, en el caso de lo concreto, por ejemplo, el peligro era Rusia, ¿vale? De acuerdo, los informes estratégicos de España siempre dicen que el peligro es Marruecos. Y yo no veo a la gente movilizada en la eventualidad de que un día Marruecos nos invada o tengamos un conflicto bélico con ellos. Esto forma parte, y vuelvo a decir, de una retórica y de una semántica bélica iniciada fundamentalmente, en mi opinión, por razones económicas en Alemania, para la reactivación. Y bueno, a mí me extraña mucho, por ejemplo, lo que nos ha contado nuestro compañero ahora sobre el contenido de este kit, ¿no? Por cierto, que he echado de menos el papel higiénico. Ay, yo el café. Que fue estrella en la última epidemia de la COVID, pero, por ejemplo, me parece un auténtico sarcasmo que hablen de sabotaje a los cables submarinos. Pero es que todavía no se han enterado quién saboteó los cables submarinos. Pues es que, bueno, resulta, nos toman por imbéciles, ¿no? Y, bueno, y después dice, un kit de 72 horas, vamos a hablar en los aspectos guerreros, bélicos, un kit de 72 horas. ¿De verdad que esta gente sabe lo que es una guerra? Como para pensar que con un kit de 72 horas se puede resistir a algo. ¿Es que creen que los gazatíes, por ejemplo, con un kit similar al europeo, podrían haber resistido 72 horas a la masacre israelí contra ellos? ¿Es que no se acuerdan del bombardeo de Dresde? Digo por citar cosas próximas. O de la masacre de Varsovia. O sea, la gente de Varsovia y los de Dresde iban a resistir con un kit de 72 horas. O, por ejemplo, los miles de andaluces que murieron en la carretera de Málaga a Almería, si hubieran llevado un kit de 72 horas, hubieran resistido. La guerra es una barbaridad. No admite de kit de supervivencia, ni de refugios, ni de nada. O sea, cuando tuvieron que masacrar Londres, la masacraron. Y daba igual lo que hubiera, o Dresde, o digo por citar de los dos bandos, ¿no? O, por ejemplo, me gustaría que tuviéramos aquí hoy a alguien de Belgrado. Le digo, usted en Belgrado, cuando la OTAN decidió bombardearla, ¿usted cómo resistió esos bombardeos? La guerra es el fracaso de la democracia, es una barbaridad. El cerco a Sarajevo, por ejemplo. Claro, Carlos. Hay que prepararnos para la paz y no para la guerra. Sí, en línea con lo que dice Aroca ahora mismo, yo ahí me gusta repetir una frase que muchos militares la dicen habitualmente. Suelen decir que la mejor manera de evitar una guerra es prevenirla. Y yo creo que no se ha prevenido lo que ha ocurrido en Ucrania durante muchos años. Es decir, la expansión hacia el este fue un auténtico error y hay que reconocerlo. Es decir, fue un problema no de defensa, sino de seguridad. Y pensar que Rusia se iba a quedar de brazos cruzados con una expansión hacia el este, creo que fue un error que estamos pagando ahora. Bueno, pero mismo. Rusia firmó el acuerdo de esa expansión, te lo aseguro. Lo firmó Boris Yeltsin en 1997. Sí, pero en la cumbre del 2008 de Bucarest es cuando se reforzó esa idea de expansión hacia el este. Pero yo creo que ahora mismo no es el momento. El problema yo creo que es esa nueva cultura de la defensa frente a la cultura de la paz. Yo creo que durante muchos años, desde el año 45, Europa ha vivido una cultura de la paz, afortunadamente. Ahora, cuando se dice que es que hemos subcontratado nuestra defensa en manos de Estados Unidos, creo que es injusto. Es decir, afortunadamente había suficiente disuasión nuclear para evitar una guerra, y ha funcionado la disuasión porque ha funcionado la seguridad, no solo la defensa. Priorizar la defensa, es decir, el gasto militar frente a la cultura de la seguridad, creo que es un error que está pagando la Unión Europea. Y todo esto tiene que ver con un clima bélico o prebélico que se está para justificar algo muy concreto, que es el aumento del gasto militar. Claro. Eso es lo que está detrás de todo esto. Porque además Europa, y hemos tenido una pandemia muy reciente, ha hecho suyo algo para la autonomía estratégica, las reservas estratégicas de medicinas, de alimentos, de agua, de lo que necesitamos, digamos, para sobrevivir en una situación conflictiva. Es decir, por lo tanto, lo que tenía que hacer la Unión Europea me parece que es continuar en las reservas estratégicas, y el Estado español lo tendría que todavía dedicarlo muchísimo más dinero a esas reservas estratégicas. Pero confiar en los ciudadanos la seguridad, creo que es una vuelta a otro tiempo que no corresponde con el siglo XXI. Pero bueno, yo creo que no se puede aislar del resto. Es decir, entiendo y estoy de acuerdo con vosotros, Javier y Carlos, pero o sea, el kit de supervivencia no es para un cerco o no es para un bombardeo, o sea, es porque hay amenazas, y las hemos visto, de pandemia, de ataques ciber, de anulación del servicio de agua, de luz, de transportes.
quiero decir que es una minucia comparado con lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no estoy segura de que von der Leyen no piensa que con el kit con tiritas y no sé, y batería o no sé cuánto, sí, pero Berna, esto podamos es lo que llega afrontar un bombardeo. Pero esto es lo que llega a los ciudadanos. Es decir, que Aroca planteaba, y yo es que la otra tarde me encontré, en una sola tarde, 3 personas que me preguntaron, en serio, o sea, no era una pregunta, ¿qué piensas? No, me preguntaron, oye, ¿pero va a haber una guerra? Bueno, von der Leyen dice que sí, claro, que puede haber una guerra en 5 años, claro. Lo ha dicho, 5 o 7 años. Entonces, no me parece menor que le hablen al ciudadano de esta manera, o sea, que le pidan esta responsabilidad por si hay una guerra, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien me quiere explicar de qué estamos hablando? Yo insisto que el kit de supervivencia creo que tiene más que ver con que de repente nos podemos quedar sin línea de móvil. ¿Y tenemos los teléfonos apuntados de nuestros seres queridos? Yo no me sé ninguno, no sé vosotros. Es decir, o quedarnos sin electricidad. Eso es una realidad, somos vulnerables. O sea, lo que tenemos que asumir es que somos vulnerables. Dicho eso, me reafirmo en lo que he dicho antes, o sea, no nos han explicado cuáles son las amenazas concretas y, sobre todo, qué plan tenemos. Me parece interesantísimo lo que dices de las reservas estratégicas, Carlos. Es decir, realmente hemos acumulado medicinas. Porque yo tenga una caja de aspirinas en casa no voy a solucionar nada. El Estado, refugios los estados públicos, por ejemplo, para una situación de bueno, te aseguro que en Finlandia, Bálticos, Países Bajos, creo, hay refugios, por lo que os digo de esa cultura de la Segunda Guerra Mundial. Pero efectivamente esas grandes reservas estratégicas deben ser cosa de los Estados y de la Unión Europea. Aroca, ¿qué querías hablar? No, es que bueno, por cierto, hablando de la Segunda Guerra Mundial, supongo que Estonia, Letonia y Lituania, en el tiempo que estaba bajo la bota de la Unión Soviética, no construirían un refugio para protegerse de la Unión Soviética. O sea, que tiene que ser una cosa muy moderna. Eso por recorrer un poco la historia. No, me voy a la idea que decía Berna. Es una minucia, efectivamente. Es que se trata de eso. Es una minucia desde el punto de vista material, porque todo el mundo sabe, sobre todo si tiene personas mayores en su casa, la cantidad de medicina que hay en cualquier hogar español, incluso hasta el punto de poner en situación crítica a los suministros farmacéuticos en este país. Pero no se trata de eso, es una minucia. ¿Por qué? Porque no se puede resistir con ese kit a una calamidad de la magnitud de la que nos están pretendiendo meter en el cerebro von der Leyen y compañía. Se trata de crear el ambiente ideal, como ha dicho también Carlos, para que llegado el momento, por ejemplo hoy cuando se debata, la gente esté más tierna a la eventualidad de aumentar el gasto en defensa, en detrimento de sus propios intereses, porque lo que daña verdaderamente el botiquín de cada una de las familias de España es que se invierta menos en sanidad pública y en educación pública y en otros tipos de seguridades. Bueno, es que precisamente los promotores de este tipo de insatisfacción, luego creo que lo discutiremos, lo debatiremos en este programa, son unos chapuceros que han permitido que nos enteremos de sus planes de guerra. Entonces, con esta gente, ¿de cómo nos vamos a proteger de esta gente? Con un kit de tiritas, con 3 botellas de agua y yo no sé, además me da, no sé, igual estoy equivocado y a alguna gente pues no le va a gustar lo que digo, pero yo creo que prácticamente en casi todos los hogares de Europa y por supuesto de España hay comida para 3 días. No, seguro. Y quien no la tiene, seguro. Es que yo iba a decir, porque puede parecer una frivolidad, hay gente que no tiene, o sea, que le cuesta para tener la comida para el día y después, ¿dónde la van a almacenar? Con los mini pisos que tienen ahora la gente, ¿dónde pretenden que almacenemos un quito que almacene la gente? Pues, El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Berna González Harbull, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Estábamos hablando de ese plan que va a presentar hoy la Comisión Europea, del que ayer ya trascendió alguno de los puntos para que los ciudadanos se preparen ante posibles crisis. Hablamos de pandemias, hablamos de catástrofes naturales, pero sobre todo, y porque esta es la retórica que está utilizando la Unión Europea en estos últimos tiempos, estamos hablando de una posible guerra. ¿Querías hablar, Carlos? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Berna, que hay que ir hacia una cultura de prevención, que probablemente España, por circunstancias históricas, el haber estado alejado de la Segunda Guerra Mundial, el haber estado físicamente y geográficamente muy alejado, digamos, de países que pueden ser conflictivos para nosotros. No estoy pensando en el sur, estoy pensando en el este y, por supuesto, creo que es que hay que ir hacia una cultura de prevención. Pero claro, si la cultura de prevención le haces a partir de la cultura del miedo,
que es lo que está ocurriendo en Europa, que es una auténtica cultura del miedo que afecta no solamente en términos militares, el miedo al inmigrante, el miedo a la ocupación, el miedo a que entren en tu casa y tengas que reforzar tu puerta con medidas de seguridad. El miedo forma parte, digamos, de nuestra cultura del siglo XXI porque estamos en sociedades envejecidas y es electoralmente muy rentable crear esa cultura del miedo. Y no digo que ahora mismo la Unión Europea está fomentando esa cultura del miedo, pero me parece que para pedir a los ciudadanos que hagan esa prevención, tiene que también poner en marcha políticas de seguridad. Y la política de seguridad significa hablar con tus adversarios, con tus enemigos y evitar los conflictos. Y yo creo que ha fallado la política exterior de la Unión Europea con el caso de Rusia. Desde hace muchísimos años. Cuando tienes un vecino como es Rusia, tienes que tener una política de seguridad y no la ha tenido. Y solamente ha reaccionado ahora cuando ha visto las orejas al lobo, después de la invasión de Ucrania. Pero durante muchos años ha hecho sí señor a lo que ha hecho Estados Unidos con la expansión hacia el este. Por lo tanto, yo creo que bienvenida a la cultura de la prevención, pero cuidado con la cultura del miedo, porque eso al final tiene unos determinantes electorales muy importantes. Pero vamos a ver, no se puede desligar, es decir, estoy de acuerdo en que un uso de la retórica, bueno, pues es político, ¿no? Pero vamos a ver, la cultura de la prevención, que es fundamental. ¿Por qué tenemos bomberos? ¿Por qué tenemos policía? ¿Por qué tenemos ejército? ¿Por qué tenemos servicios de prevención en las empresas? Pues ojalá no haya un incendio, ojalá no haya una guerra, pero hay que tenerlo. Es decir, que yo creo que tampoco nadie tiene un bombero podemos... en casa, nadie tiene un bombero en casa. Vale, sí. Un extintor. Sí, no, pero quiero decir que debemos, o sea, lo que sí creo y comparto es que debemos terminar con esa certeza de la invulnerabilidad que teníamos y asumir que somos vulnerables. Y son vulnerables nuestros móviles, nuestro internet, o sea, nuestro perfil digital, la verdad, ya lo estamos viendo, o sea, quiero decir, la desinformación, la gente está creyendo cosas que no existen. Es decir, el mundo se va al garete, tal y como lo conocíamos, el mundo de las verdades, del Estado de Derecho, está saltando por los aires ante nuestros ojos y en cámara rápida, ¿no? Entonces, bueno, eso no se resuelve con unas tiritas, pero igual sí tenemos que ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y trabajar en esa cultura de la prevención, que lo mismo que tenemos unos bomberos, ejército, policía, nos lleva a tener preparados escenarios negativos para nosotros. Mira, vamos a avanzar porque, como decíamos, faltan explicaciones y es verdad, y además España, el presidente del Gobierno es de los últimos en comparecer ante el Congreso para argumentar el porqué de ese gasto en defensa. Él dijo que primero quería acudir a esa cumbre, a ese Consejo Europeo y después explicar para qué y qué. Vamos a ver cuáles son los argumentos que esgrime hoy en la tribuna de oradores. Está a punto de comparecer, empieza a las 9 de la mañana el presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre, decía la cifra antes Berna, esos 800.000 millones de euros, un plan que implica que los estados gasten más en defensa, un asunto que le enfrenta no solo a la oposición, que esto ya sería lo habitual, sino que le enfrenta a sus propios socios de Gobierno y socios de investidura. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Esta es una discrepancia, pero no es la única a la que tiene que hacer frente el presidente del Gobierno. Sobre todo ha generado discrepancia la negativa del PSOE a presentar un proyecto de presupuestos a la Cámara, que esto le genera más presión, incluso de quien se sienta con ellos en el Consejo de Ministros, que es Sumar. Sí, Sumar y los partidos que forman parte de la coalición de Yolanda Díaz, que junto a Podemos o incluso el PP están presionando a los socialistas para que traigan las cuentas aquí a la Cámara, aunque no tenga votos para sacarlos adelante. Esos grupos le recuerdan al presidente del Gobierno que el artículo 134 de la Constitución dice que debe hacerlo. Nosotras, como saben, entendemos que la mejor manera de tener la posibilidad de tener presupuestos es que los presupuestos vengan. Si no planteamos unos presupuestos, es evidente que estamos renunciando a tenerlos. El Gobierno está de alguna forma obligado a mostrar su hoja de ruta. Yo creo que el Gobierno no lo hace porque están tratando de ocultarle la verdad a la gente. Y en la Moncloa, sin embargo, insisten en que ese no es su plan. Los socialistas aseguran que siguen trabajando para buscar un acuerdo que reconocen es muy difícil. Alejan la posibilidad de lograr un pacto con los socios para sacar adelante las cuentas. El escenario que se asienta es el de seguir con los presupuestos que hay en vigor. Lo que descartan en el Ejecutivo es traer los presupuestos si no hay apoyos para aprobarlos. Nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos, porque si no
podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Sánchez evitará esta mañana ahondar en esas discrepancias que mantiene con la mayoría de investidura, que no son solo por los presupuestos, también por el gasto en defensa. Los grupos llevan semanas reclamando la comparecencia del presidente, al que van a pedir más detalles sobre los planes y la posición de España ante ese nuevo contexto internacional. Quieren saber cómo, cuánto y cuándo va a asumir el Ejecutivo ese incremento del gasto en defensa que reclama Europa. Sánchez, sin embargo, nos dicen en la Moncloa Ángels, hoy no podrá dar cifras o plazos concretos, alegando que la discusión aún está abierta en Bruselas y en la OTAN. La Moncloa quiere aprovechar este pleno para hacer pedagogía y rebajar los recelos de sus socios sobre el incremento de la inversión militar y en seguridad. Está sonando ya, Ángels, la sirena aquí en el Congreso de los Diputados. Están llamando ya a sus señorías para que entren al hemiciclo y empiece en cuestión de minutos esa comparecencia de Pedro Sánchez. Pues nosotros ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos unos minutos en directo en el Congreso de los Diputados para ver por dónde transcurre esa comparecencia, esos argumentos, aunque como nos decía ahora Guillermo Lerma, que por cierto, gracias Guille, hasta ahora, que no va a ser muy detallado porque dice que todavía están abiertas las negociaciones con Europa. La posición del Gobierno de España es clara y contundente a este respecto, señorías. Ahora que otras potencias se repliegan o socavan el multilateralismo, como estamos viendo, Europa debe comprometerse aún más en la resolución de los grandes desafíos y debates globales. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, renovando y ampliando nuestro compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos hacerlo incrementando nuestra participación en las políticas al desarrollo, ahora que otros recortan esas políticas al desarrollo. La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecencia después del Consejo Europeo en la que tiene que defender el aumento del gasto militar, un aumento con el que discrepa sus socios de Gobierno, sus socios de investidura, y un gasto militar que tiene difícil pase por el Congreso, y por eso es lo que intenta evitar el presidente del Gobierno. Nos decía antes, Arroca, nos decía Guillermo Lerma, que no parece que el presidente del Gobierno vaya a dar los detalles del por qué, del para qué, del cómo, a la espera de las negociaciones todavía en Bruselas. Difícil entonces que tanto los socios de investidura como los socios de coalición en el Gobierno cambien de postura ante esto. Bueno, pero la ingenuidad es un valor al alza en política. En materia de defensa nunca ha habido claridad, pero no solamente en el Gobierno de España, sino en prácticamente ningún gobierno democrático. Casi todo el mundo está de acuerdo en que, por ejemplo, en materia de defensa en España, muchos de los gastos obedecen a técnicas presupuestarias como el desvío, que estaba en torno a un 20%, creo que en materia de defensa en España, y bueno, nunca va a haber claridad. El problema es de que España no tenga claridad, es que la propia Europa tampoco la tiene, porque hay varios conceptos que son incompatibles. Cuando se habla de fortalecer la defensa en Europa, yo vuelvo a hacer la misma pregunta, que no es retórica. ¿Eso lo haremos en una nueva estructura militar europea o lo haremos siguiendo la estructura militar de la OTAN? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Duplicar nuestros propios esfuerzos militares? Todas estas cosas tienen que aclararse y no se aclaran. Y bueno, todavía no sabemos si en la eventualidad del crecimiento en gasto en materia de defensa, o de no rearme o de rearme, ¿eso qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comprándole aviones a Estados Unidos y barcos, o lo vamos a fabricar nosotros? Yo no sé, que es que de pronto se reúnen una gente que pertenecen a la OTAN, después se reúne una gente que pertenecen a la Unión Europea pero no pertenecen a la OTAN, de pronto se sienta el Reino Unido en las reuniones cuando tampoco pertenece a la UE. Bueno, pues entonces todas estas cosas nos las tienen que aclarar para que la gente, por lo menos, tomemos decisiones, aparte del miedo que nos metan en el cuerpo, con un poco de sentido común y un poco de información. Pero vuelvo a decir que la oscuridad y la opacidad en materia de defensa es una norma que lamentablemente la han practicado en España todos los líderes políticos, y en Europa también. Por cierto, un dato solamente: ¿cómo va a computar el Gobierno de España la subida de 200 euros a los militares? ¿Lo va a computar como gasto de defensa o no gasto de defensa? Carlos. Bueno, ayer decía el ministro Bolaños con buen criterio que España tiene
tiene presupuestos porque son presupuestos prorrogados, y es verdad, España tiene presupuestos prorrogados, pero claro, una cosa es prorrogar los presupuestos y otra cosa es reinventarlos. Es decir, si vas a gastarte 4.000 millones de euros más este año probablemente en defensa por los compromisos que has adquirido con la OTAN, obviamente tiene que salir de algún lado, y si hay un presupuesto prorrogado, las cifras son muy concretas, no se pueden cambiar libremente. Yo creo que estamos en un terreno muy rebaladizo y muy opaco. Es decir, el gobierno se ha acostumbrado, y los anteriores se han acostumbrado a demasiadas modificaciones de crédito, demasiadas ampliaciones de crédito, demasiados, digamos, trucos contables para salvar los presupuestos originalmente presentados en el Congreso y aprobados por el Congreso de los Diputados. Creo que es el momento de aclarar todo esto. A mí en esta polémica sobre los presupuestos me resulta muy perplejo. Yo he hecho más de 35 presupuestos generales del Estado y yo pensaba que la polémica iba a ser el año pasado, en septiembre, por cuando el Gobierno se niega a presentarlos de manera inexplicable los presupuestos generales del Estado, porque además el artículo 134.2 de la Constitución dice que el Gobierno está obligado a presentar los presupuestos. Y en ese momento es el que había la polémica. Pero resulta, por no sé muy bien por qué, ahora empieza la polémica por los presupuestos del 25, cuando estamos a punto de llegar al 1 de abril. Los presupuestos, hay que recordar, tardan 3 meses en ser tramitados en el Congreso. Más luego el Gobierno tendría que presentar con carácter previo el techo de gasto y los objetivos de endeudamiento y déficit público de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un proceso que duraría como 4 meses. Es decir, estamos se pegaría con los siguientes presupuestos. ¿De verdad tiene sentido presentar presupuestos en el 2025? Es absurdo. Lo que tenemos que volver a la naturalidad, que es que el 30 de septiembre todos los gobiernos presenten sus presupuestos generales del Estado. Desgraciadamente hemos asumido, pues que se presentan los presupuestos cuando se quiere. Lo inauguró la moda Montoro y este gobierno hace exactamente lo mismo. Hay que presentarlo en tiempo y forma, el 30 de septiembre. Y alguien que pueda recurrir al Tribunal Constitucional, que lo haga cuando un gobierno se niega y se reclama en rebeldía a la hora de presentar presupuestos generales del Estado. Bueno, yo te confieso, Carlos, que creía que hablábamos ya de los de 2026. O sea, lo había asumido. Que los del de ahí mi 2025 perplejidad, ya... que no soy capaz de entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver, si el gobierno lo hiciera, se enfrentaría, si el gobierno los presentara, que creo que está obligado, y así lo dice la Constitución, efectivamente en el artículo 134, el gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los anteriores. Ya estamos efectivamente fuera de plazo. Entonces, si el gobierno lo hiciera, exhibiría su debilidad, porque cada uno iba a aprovechar para darle todos los palos los socios y el Partido Popular, efectivamente. Pero no haciéndolo, se arriesga a otra exhibición de debilidad que creo que es aún peor, que es que está regalando a los socios la comodidad de no tener que retratarse. Es decir, claro, ya lo dijo Rufián, la palma seguro, ¿no? Que nos presente que la palma. Es muy expresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que de antemano se está rindiendo el gobierno, concretamente el PSOE, porque sumárselo también se lo está exigiendo, y le está regalando a Junts, a Podemos, PNV suele ser más civilizado, ¿no? Permitidme la palabra, pero a los que se han reflejado como más rebeldes desde mi punto de vista, hablando de Junts, desleales, les está regalando eso, que no van a tener que retratarse y que van a vivir en la comodidad de tener este gobierno que les favorece y de prolongarlo, pero sin apoyarlo de verdad. Entonces, creo que es muy nocivo cualquiera de los escenarios. Creo que no es correcto que el gobierno no presente presupuestos, está obligado y creo que debería hacerlo. Una pérdida de tiempo, pero si es que os pagamos para eso, os pagamos para intentar presentar unos presupuestos, negociarlos, aprobarlos. ¿Cómo que eso es una pérdida de tiempo? ¿A qué tienes que dedicar tu tiempo sino a aquello para lo que te pagamos? Ministra Pilar Alegría o presidente del gobierno. En fin, creo que es muy, muy criticable. La clave la acaba de dar Berna, ¿no? El problema es que el Partido Socialista no quiere exhibir sus debilidades, pero sus socios tampoco. Porque si tienen que discutir los presupuestos y luego aprobarlos o no aprobarlos,
tendrán que exhibir pues sus debilidades a la hora, porque en definitiva ninguno quiere que caiga el gobierno. Eso yo por lo menos lo tengo claro. Y bueno, un presupuesto implica retratarse. Que por cierto, el problema probablemente venga también de la propia debilidad previsiva del constituyente, porque lo que habéis citado, el precepto que habéis citado es correcto, el 134, pero leer el punto 4. El punto 4 dice que si no se aprueban los presupuestos, automáticamente se prorrogan. Eso también es otra previsión constitucional. El punto 4 del artículo 134 es tan constitucional como los anteriores. Sí, y así ha sido numerosas veces. Porque no se dispare, no digo por vosotros, no se dispare tan fácilmente con la inconstitucionalidad. Tan constitucional y es la exigencia de presentarlo como la previsión de que se prorroguen automáticamente. Y bueno, y ahora digo poniéndome en el papel de los socialistas, ¿no? De la parte socialista del gobierno. Dice, bueno, si de todas formas los gobiernos, los presupuestos se prorrogan automáticamente, si voy y los presento y pierdo, ¿por qué presentarlos si voy a exhibir sin mi propia debilidad? Esto ya es una maldad, evidentemente, pero creo que por ahí van los tiros. Y la oposición está cómoda porque como quiera que quieren que no caiga el gobierno, pues de camino tampoco se tienen que retratar en apoyar o no apoyar determinadas. Y por parte del gobierno, en este caso por la parte socialista, algo que lo tiene quemado. Si el Partido Socialista presenta los presupuestos y quiere que salgan, tiene que seguir con su política de concesiones. Y las políticas de concesiones, tanto orgánicamente como mediáticamente fundamentalmente y como políticamente, le está ocasionando bastante deterioro político y electoral. El último ejemplo fue las concesiones a Junts. Si eso se hacen además en sede parlamentaria, en una discusión presupuestaria, no quiero decir la tormenta que puede caer sobre el Partido Socialista. Y todo esto lo está tratando de evitar en una manera torcida, en mi opinión, de interpretación de la política, porque la política implica riesgo. Y si tienes que adoptar determinadas medidas para mantener un gobierno, retrátate en el Parlamento. Y si no te puedes retratar, oiga, pues emprendan ustedes otro camino. Ahora, el problema es que el Partido Socialista, según nos ha dicho en repetidas ocasiones su presidente, el señor Sánchez, quiere acabar la legislatura. Y bueno, y todo esto como bueno, se... Y a todo esto, sus socios quieren que la termine. Claro, efectivamente, lo he dicho antes. Y a todo esto con un dato que es fundamental. Un gobierno como el gobierno que preside el señor Sánchez estaría muy incómodo sin presupuestos si la economía española fuera muy mal. Pero como quiera que la economía española va excelentemente, como acaba de dar el dato Sastre con la previsión de subida al 3,2%, bueno, pues dice, mire usted, si es que encima no me perjudica económicamente el que no haya presupuesto. Otra cosa es que diga, oiga, es que sin presupuesto no tengo las herramientas para que España económicamente pite. Pero es que está pitando. Luego, por tanto, riesgos, pues no quieren asumir riesgos. Insiste en la idea que una prórroga es una prórroga. Una prórroga no le facilita ni faculta al gobierno a tomar las cuentas con mucha de manera libérrima. Quiere decir, que pueda cambiar partidas simplemente porque tiene una mayoría que le puede compensar en determinados momentos, porque además es absolutamente opaco. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el acuerdo que se llegó con los independentistas de la condonación de la deuda. Es decir, ¿cómo encajas tú eso en un presupuesto prorrogado? Tienes que ir a un presupuesto nuevo. Es decir, por lo tanto es que yo creo que estamos aceptando que los gobiernos metan mano, dicho de una manera así un poco coloquial, al presupuesto sin que haya control parlamentario. Es decir, ese es un problema que tenemos de fondo. Es decir, el fondo de contingencia es el 2% del gasto público, se destina, digamos, para gasto, no previsto por parte de... porque hay circunstancias nuevas, como puede ser la DANA. Pero claro, ¿alguien no había previsto que España tenía compromisos militares con la OTAN de hace no sé cuántos años? Eso no puede ser pagado por el fondo de contingencia, porque está ya previsto que España tenga que gastarlo. Es decir, los presupuestos prorrogados son prorrogados, no ata de pies y manos al gobierno, es para que el gobierno haga exactamente lo que quiera. Déjame, voy a publicidad y a la vuelta voy contigo, Berna. Hemos hecho durante este tiempo a desarrollar una política de seguridad y de defensa común, con instrumentos de financiación únicos, como el que, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, con compras conjuntas, como por ejemplo hicimos durante la época de la COVID con las vacunas. Tenemos que desarrollar consorcios industriales paneuropeos, como hicimos con Airbus, aumentando la interoperabilidad de nuestros equipos, como ya estamos haciendo, por cierto, en algunos ámbitos. Y, por supuesto, lo que debemos hacer es crear el ejército europeo, unas fuerzas armadas comunitarias
integradas por 27 países, para guiarla la con comparecencia la misma bandera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los argumentos sobre el aumento del gasto en defensa y esto que está diciendo, mancomunar los gastos en defensa es la propuesta que ha llevado desde el principio el presidente del Gobierno a Bruselas. Esto nos había llevado a hablar de la prórroga de los presupuestos, de la idea que tiene el Gobierno criticada y a la que se oponen tanto los socios de Gobierno como los socios de investidura de no presentar los presupuestos en el Congreso para este año. ¿Querías decir tú algo más? Bueno, estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en su obligación de presentar los presupuestos. Simplemente añadir que creo, y en esa línea conecto con lo que está diciendo Pedro Sánchez, creo que tenemos que aprovechar, y España tiene que aprovechar también la oportunidad del liderazgo que da esto. Es decir, Pedro Sánchez supo aprovechar muy bien tras la pandemia la oportunidad del liderazgo en la Unión Europea, promoviendo los fondos que efectivamente se aprobaron, promoviendo otra manera de calcular la cuestión eléctrica. Es decir, tuvo iniciativas muy interesantes que han permanecido y no en vano, pues la vicepresidenta Teresa Rivera ahora es vicepresidenta de la Comisión por una razón, ¿no? Y creo que ahora, en lugar de tardar, como ha tardado Pedro Sánchez en comparecer ante el Congreso, y en lugar de hablar con la boca pequeña, debe aprovechar para imprimir liderazgo también y llevar iniciativas en la línea de lo que estábamos hablando, que no es los bazucas y los misiles, sino posiblemente pensar mejor en la coordinación, en la seguridad, en la integración, en la industria europea. Es que si no va a resultar que lo que vamos a gastar en defensa se lo van a llevar los americanos. Y ya hemos oído a expertos que hablan de que transformar esa dependencia, igual que la dependencia del gas, lleva más de 10 años, incluso 20, porque los repuestos de muchísimos aviones y de muchísimo material que tenemos americano, eso puede durar 20 años. Entonces, esa transición hacia una autonomía industrial que también conlleva inteligencia, pues y competitividad, me parece clave que la lidere alguien, no con la boca pequeña, sino que avancemos hacia ese debate de fondo. Dejadme que avance con otras cuestiones. Primero, una que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Hablábamos de que la comparecencia de Pedro Sánchez hoy se enmarcaba en 3 discrepancias. La primera sobre el gasto de defensa, discrepancia entre el Partido Socialista y los socios de gobierno y de investidura. Una era el gasto en defensa, otra los presupuestos, llevarlos o no al Congreso, y una tercera que sigue coleando todavía desde hace muchas semanas, que es la tributación, la diferencia que han mantenido y que siguen manteniendo a día de hoy Hacienda y Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, sobre si esos trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional después de la última revalorización, de la última subida, tienen que tributar o no en el IRPF. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Están intentando entenderse las dos vicepresidentas. María Jesús Montero propone compensar a quienes tengan que hacerlo cobrando el SMI, que paguen el impuesto, pero que se busque una vía de alivio, una vía de compensación para ellos. Estos son, según el Gobierno, en torno al 20% de quienes perciben ese salario, y para eso está negociando con Yolanda Díaz. Sí, Montero y Díaz llevan desde hace más de un mes enfrentadas por este asunto. Es uno de los mayores choques, si no el mayor, que han vivido los socios de coalición PSOE y Sumar esta legislatura. Un choque que, de hecho, se visibilizó en Moncloa ante la prensa. No sé si recordáis esa rueda de prensa tan tensa en la que Yolanda Díaz reveló, muy molesta, que se acababa de enterar de que Hacienda había tomado ya la decisión de que el salario mínimo tributara por primera vez. Eso llevó a Sumar a presentar en el Congreso una proposición de ley para revertir el cambio. Moncloa anunció entonces que el Gobierno, del que también forma parte Sumar, claro, iba a vetar la iniciativa de Díaz, al igual que las que presentaron en el mismo sentido el PP y Podemos, y Sumar respondió asegurando que estaban dispuestos a aliarse con el PP para levantar ese veto del Gobierno. Pues bien, a 2 días de que acabe el plazo para que el Gobierno presente ese veto y llegue a la mesa del Congreso, Díaz y Montero han aceptado sentarse a negociar para evitar el choque. Las dos se mantienen firmes en sus convicciones. Eso sí, Montero alega que el salario mínimo tiene que empezar a tributar por el nivel que ha alcanzado ya, pero Díaz insiste en que no es lo suficientemente alto todavía. Pero Hacienda está dispuesto, lo comentabas, a estudiar una compensación a los trabajadores afectados, que según Montero son en realidad un 20% de los que cobran el salario mínimo, que son los que no tienen cargas familiares y no disfrutan ya de otras deducciones.
y en lo que estamos trabajando es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI. Por ahora, desde Hacienda no dan más detalles ni sobre la fórmula ni sobre la cuantía de esa compensación, aunque Montero sí dejó claro ayer que la retención al salario mínimo no se va a quitar. Y desde Sumar aseguran que aceptarían hacerlo vía deducciones fiscales, eso sí, garantizando que los perceptores del salario mínimo queden exentos de tributar, aunque ven posible el acuerdo. Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones, esto es lo que me gusta, lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Hacienda cuenta ahora con que Sumar retire del Congreso su ley para elevar el mínimo exento del IRPF al salario mínimo y apoye, obviamente, el veto del Gobierno para frenar también las otras dos iniciativas de PP y Podemos. Así que vamos a ver cómo avanzan las negociaciones en estas próximas horas clave. Ana, gracias. A vosotros. Y antes de pasar a otro asunto, quiero volver al Congreso de los Diputados porque nos decía antes Guillermo Lerma, no iba a dar muchas pistas el presidente del Gobierno porque decía que todavía estaba en marcha la negociación con Bruselas para el aumento del gasto en defensa. Guillermo, eso es lo que ha dejado ya claro en lo que lleva de intervención. Sí, Sánchez ha reiterado, Ángels, el compromiso de España con Europa para reforzar la seguridad y la defensa, pero ha pedido no hacer caso a lo que considera que son especulaciones sobre cuánto va a suponer ese incremento para los distintos países. No se puede afirmar, ha dicho, que vaya a ser un 2% del PIB, un 3% o un 5%, eso no está definido. Ha dicho el presidente que sí que se ha comprometido a informar a la Cámara cuando esa senda de gasto esté clara. Estos mecanismos de defensa, o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Y solo cuando eso ocurra sabremos con claridad con qué recursos europeos contamos y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto. Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía, de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera. Responde de esta manera, Ángels, a la petición que viene haciendo el PP y algunos grupos, algunos socios de izquierdas, de que informe y vote en el Congreso algunas de estas decisiones que va a tener que llevar a cabo España para cumplir con ese plan de rearme europeo. El presidente ha puesto en valor los 10.000 millones más de gasto en defensa que se han invertido desde que llegó a la Moncloa. Se ha logrado pasar del 0,9% de Rajoy al 1,8% en 2023. Ha recordado que el presidente del Partido Popular ni informó ni votó en la Cámara el compromiso que alcanzó con la OTAN en 2014 y a los socios de investidura les ha dejado claro que ese incremento de la inversión en defensa no va a suponer un detrimento del gasto social. Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este Gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. Sánchez, que una vez más, Ángels, ha defendido ese plan de España para financiar el rearme europeo, ha pedido a la Unión Europea que haga igual que hizo durante la pandemia y que, por lo tanto, se pongan fondos comunes para sufragar el incremento de ese gasto militar. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos de la oposición a este incremento del gasto militar por parte de los socios del Gobierno y de los socios de investidura, pero luego está el Partido Popular, que no tiene entre sus cálculos apoyar ahora al Gobierno, por más que comparta, en el fondo, la necesidad de incrementar el gasto en defensa, porque de momento el único objetivo del Partido Popular es desgastar y castigar al Partido Socialista. Y para esa estrategia quiere enfrentar a Sánchez a los presupuestos que el PP sí ha logrado acordar en Valencia y que ahora quiere pactar con Vox en más comunidades, haciendo ver que los populares sí sacan adelante presupuestos, contraponiendo lo que está haciendo o lo que le puede pasar a Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Hola Ángels, muy buenas. Con Mazón volvió a cruzar el PP la línea que había ido trazando el propio partido y ahora fía todo a seguir pasándola. Quiere emplear de modelo el pacto valenciano y sacar adelante más presupuestos con la ultraderecha, y por eso algunos dirigentes de otras comunidades empiezan ya a adaptar su discurso a los oídos de Vox. Sí, van soltando cositas que le regalen los oídos a Vox. En los últimos días, los varones que más se están arrimando a los de Abascal, los de Aragón y Murcia, han ido dejando declaraciones contra el Pacto Verde o el reparto de migrantes. Lo ha hecho en las últimas horas López Miras. La Unión Europea tiene que cambiar políticas medioambientales que están asfixiando al sector primario. En la región de Murcia lo sufrimos porque somos la huerta de Europa. Yo llevo muchos meses diciendo que hay que cambiar muchísimas políticas del Pacto Verde
La verdad es que ya llevamos varias de este estilo y los presupuestos murcianos y aragoneses están a falta de firma. Pero Vox pide más, pide una genuflexión pública, una declaración al estilo Mazón. Y en Murcia y Aragón dicen, oye, quietos paraos, que nosotros no tenemos ni las urgencias ni las encuestas del presidente valenciano. En ese tira y afloja están y a Feijóo le va a venir bien el debate de hoy para desviar el foco de esas conversaciones y también del no tiene lo que hay que tener que dijo Mazón. Una bravata de la que, por cierto, aseguran en el PP que algunos, es literal, y pido perdón por la expresión, se la cogen con papel de fumar, que a Mazón le sueltan desde el PSOE todos los días cosas peores. El caso, y volviendo a la defensa, es que Feijóo pedirá en unos minutos detalles, quiere saber en qué partidas piensa invertir Sánchez, de dónde va a sacar el dinero, los plazos que maneja y sobre todo cómo va a conseguir poner de acuerdo a la mitad del gobierno y también a los socios. Sin todos esos detalles y sobre todo sin presupuestos y sin votación en el Congreso, el gobierno va a tener difícil contar con el aval de un PP en el que hay cierto debate interno entre los que quieren un Feijóo con marchamo de hombre de Estado y los que piden seguir estrujando a Sánchez. Junquera, gracias. Gracias. La testosterona, Carlos, para avalar los pactos con la ultraderecha, una ultraderecha, evidentemente, que se crece ante estos pactos, porque no solo exige que se reflejen en esos presupuestos el marco ideológico de Vox, de la ultraderecha, sino que exige la verbalización, como hizo Carlos Mazón, de esa incorporación del marco ideológico de la ultraderecha. A mí en esto lo que más me sorprende es el papel de agente doble del Partido Popular, porque las políticas medioambientales, las políticas, el Pacto Verde, las políticas migratorias, las está dirigiendo el Partido Popular en Bruselas. Por lo tanto, quiero decir, lo que no se puede hacer es apoyar unas determinadas políticas en Bruselas y en Murcia o en Aragón firmar, o por supuesto en Valencia, firmar otra cosa radicalmente distinta. A mí me parece que el Partido Popular debe aclararse, es decir, o está con Bruselas o está con la extrema derecha. Es decir, pero ese doble papel del Partido Popular me parece que es una mala noticia porque le da poca credibilidad a las políticas económicas. Y lo que está pactado en Europa es lo que tiene que aplicarse en España, ni más ni menos. Es decir, ningún gobierno regional puede saltarse a la torera normas que están aprobadas por el Parlamento Europeo y por Bruselas. Es decir, me parece que en eso el Partido Popular tiene que afinar mucho más su política de alianzas. Berna. Bueno, Feijóo ayer se declaraba libre, que el Partido Popular es libre. Bueno, pues todo lo contrario, es un partido prisionero de Vox, lo estamos viendo. O sea, no puede hacer una política de oposición con altura de Estado y con miras de altura de Estado porque no va a conceder nada al gobierno de Pedro Sánchez y solo le queda pactar con la ultraderecha. Entonces, el pacto de Mazón y este testosterónico, efectivamente, y Vox, más el cambio de retórica que estamos percibiendo en el presidente de Aragón, etcétera, etcétera, bueno, pues muestra muy claramente cómo Vox le está escribiendo el guión al Partido Popular. Esta es la libertad de Feijóo. En contra de Europa, de Europa además. Por supuesto, Vox le está escribiendo el guión al Partido Popular de Feijóo. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y además, esto es particularmente grave porque estamos en un tiempo en que la retórica lo es todo. Es decir, vemos la retórica de Trump, de matón, xenófoba, racista, transfoba, etcétera. ¿Cambia la vida de la gente? Bueno, pues ya sabemos que Biden también estaba deportando inmigrantes y en altas cantidades, pero Trump lo hace con exhibición de esa retórica y eso implica poner un espejo a los ciudadanos en el que pueden mirarse y replicar con igual cantidad de matonismo y de expresiones. Entonces, bueno, esa retórica que está comprando Mazón y que está comprando el Partido Popular, porque esto tiene la autorización de Génova y de Feijóo, bueno, pues nos lleva a querer fijarnos en los inmigrantes. Hicieron pillaje. ¿Alguien se ha fijado en los inmigrantes en La Dana que colaboraron en quitar el barro y en llevar comida a los ancianos y a los necesitados? En fin, es muy patético, muy tremendo, muy triste y nos suma a Feijóo a esa lista de ignominias que estamos viendo avanzar en el mundo. Aroca. Sí, decís Europa, pero yo desde hace tiempo ya me estoy preguntando qué Europa, ¿no? Bueno, lo veremos en Valencia, donde parece que se va a reunir el Congreso del Partido Popular Europeo. A ver por dónde respira, porque la verdad es que los vientos que llegan de Europa con relación a esa derecha que algunas veces yo he puesto como modelo,
pues se están resquebrajando también. O sea, ya no suena tan raro en Europa que en España el Partido Popular esté próximo a la extrema derecha y a sus políticas, porque muchas de esas políticas también están resquebrajándose en otros países de Europa. Me refiero en relación con los inmigrantes, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, en continuo revisionismo liderado por un gobierno europeo con andares, en muchos casos, incluso hasta de extrema derecha. Por tanto, los tiempos están cambiando. Ahora que el señor Feijóo esté sacando aquí presupuestos en sus comunidades autónomas con la extrema derecha, sí, pero el problema no es ese. El problema es que los está sacando no solamente para sobrevivir, sino supeditándose ideológicamente al programa de la extrema derecha, que es lo más grave. Porque en un momento determinado uno puede entender, oye, pues mira, por sobrevivir se aprueban unos presupuestos, pero no es solamente presupuestos. Antes hablabais de genuflexión, ¿no? O prosquinesis. Bueno, pues efectivamente está ocurriendo eso. Hoy día ves a líderes del Partido Popular que hasta ahora, bueno, eran, en mi opinión, líderes respetables, aunque no compartiera su ideología con ellos, defendiendo y comulgando con las políticas de extrema derecha. Lo cual tampoco es un hecho aislado, porque si atendemos a la demoscopia mediática que publica periódicamente encuestas y luego una infografía con un quesito, la interpretación que siempre se hace es sumar PP y Vox a ver si pueden gobernar España. Luego, por tanto, forma parte de la misma especie de ideológica, ¿no? Hay una tendencia que quiere ir convenciendo poco a poco a la gente a través de estas encuestas y este posibilismo de que un día la solución a nuestros problemas vendrá de la mano de un gobierno conjunto entre el Partido Popular y Vox. Lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas no es ni más ni menos que la preparación para eso. Y vuelvo a insistir, el problema no es que aprueben presupuestos, que bueno, es razonable, ¿no? Pues mire usted salía, saca unos presupuestos. El problema es que el Partido Popular ya no es que esté siendo un cortafuego a las políticas de derecha, de extrema derecha, no, es que está asumiendo las políticas de extrema derecha y las está practicando, pero no solamente donde necesita Vox, sino incluso donde no lo necesita. Por ejemplo, en Andalucía. Y las está practicando y les hace de portavoz, porque, insisto, Vox no solo quiere el fondo, sino que quiere la forma, exige la forma para estos acuerdos. Porque el populismo vive de la retórica. Exacto. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Les contábamos al empezar esta semana que la delegación estadounidense se había pasado 12 horas reunida con la rusa en Riad para intentar avanzar en las negociaciones de paz y que lo extenso de esa reunión daba una idea de lo que parecía ya la estrategia rusa, que es ir alargando todo el proceso. Y lo cierto es que las conversaciones en Arabia Saudí han tenido un primer resultado. Es una tregua para las infraestructuras energéticas y para la navegación en el Mar Negro, aunque a Trump le parece ahora que Rusia intenta dilatarlo todo, que arrastra un poco los pies. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De esta conversación sale también la impresión de que Moscú ha salido ganando. Ucrania le acusa, además de estar manipulando la negociación, de manera que hay algunos agujeros en esta tregua que están por determinar cuándo la condicionan y cómo afectan a posibles pactos más amplios. De esta última ronda de contactos hay un compromiso nuevo de las partes, que es devolver la seguridad al tráfico marítimo del Mar Negro, pero es que es en la letra pequeña del pacto donde se ve claramente que Rusia sale ganando de nuevo y se difumina qué obtiene Ucrania a cambio. Para que ese alto el fuego entre en vigor, Moscú quiere que se facilite básicamente el reingreso de su sector agrícola en el mercado global, que se levanten las sanciones a empresas productoras de alimentos, de pesticidas, de maquinaria, pide también el acceso libre a puertos, la reconexión del sector bancario al sistema interbancario global, al SWIFT. Son acciones que benefician enormemente a su economía. Trump está abierto a contemplar todo eso, aunque cree que Putin sí puede ir de farol. Quiere acabar con esto, pero está dando largas, decía esta madrugada en una entrevista. El que no se fía, desde luego, es Zelensky. Cree que Rusia está intentando manipular la negociación y considera que el alto el fuego en el Mar Negro solo servirá para demostrar si Putin quiere la paz o está tratando de engañar a Trump y a Estados Unidos. Las partes han concretado también, Ángels, en esta ronda de negociaciones qué recintos están contemplados en el otro alto el fuego, el de las infraestructuras energéticas, al que se comprometieron la semana pasada. Todo, como ves, sigue avanzando muy lentamente, sin demasiadas garantías de éxito. Primero se anuncia el compromiso, luego se concreta cómo se va a aplicar.
De hecho, esta misma mañana cientos de hogares del puerto de Mykolaiv, una de las salidas de Ucrania al Mar Negro, se han quedado sin luz, coincidiendo con un ataque ruso con drones, como digo, muy lentamente, mucho más lento de lo que desearía Trump. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y todavía en Estados Unidos, Donald Trump trata de restar importancia a el error, lo comentaba Aroca al inicio del Abierto, el error que permitió que un periodista fuera incluido en un chat donde varios altos cargos de la seguridad nacional debatían planes secretos para bombardear a los hutíes en Yemen. Tirando de su propio manual, el presidente estadounidense evita disculparse y arremete contra el periodista que destapó el escándalo. Le llama incluso escoria. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Trump culpa al mensajero, que recordemos fue invitado a participar en ese chat secreto, mientras llueven las críticas por parte de la bancada demócrata en el Capitolio, que reprocha a los republicanos ese doble rasero al exculpar a Trump, mientras siguen atacando a Hillary Clinton por el manejo descuidado de información sensible cuando era secretaria de Estado. Sí, Donald Trump ha intentado capear esta crisis negando y tergiversando la realidad y atacando a la prensa. Asegura que no se han difundido documentos clasificados y defiende con firmeza a su equipo de inteligencia. Hay que aprender de cada experiencia y es injusta la forma en la que se ha atacado a Michael. Se refiere a Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional y la persona que metió por error a ese periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en el chat de Signal, periodista a quien Trump ahora llama despreciable. Y también ha prometido que su equipo investigará qué pudo haber fallado, pero sugiriendo que Goldberg apareció allí sin ser invitado. Y luego ha dejado caer un par de comentarios muy propios de él, insólitos y surrealistas. Primero, ha atacado al periodista por irse del grupo. Me han dicho que abandonó el chat demasiado temprano, así que no le debió de parecer emocionante, aseguraba. Y luego ha hablado también sobre la plataforma de Signal en general, diciendo que muchos profesionales aquí en Washington la utilizan y que si fuera por él, se reuniría siempre con su equipo en una sala bunkerizada. I am calling for a bipartisan investigation in the Senate. Los demócratas denuncian lo ocurrido, exigen responsabilidades y comparan todo este escándalo con la crisis de los emails de Hillary Clinton de hace 10 años cuando era secretaria de Estado. Y el punto álgido de esta presión demócrata lo vimos ayer en el Senado, donde interrogaron a los jefes de la CIA y de Seguridad Nacional, dos participantes de ese chat, en una sesión del Comité de Inteligencia que ya estaba programada, pero que adquirió otra dimensión tras este escándalo que muchos medios aquí ya llaman el Signal Gate. Allí Tulsi Gabbard, que es la directora de Inteligencia Nacional, negó la circulación de material clasificado. A lo que el senador demócrata, Mark Warner, le invitó entonces a compartir el contenido del grupo. Y es que el periodista Jeffrey Goldberg asegura que en ese chat se compartió más información confidencial que no ha querido revelar por cuestiones de seguridad nacional. Sara, gracias. A vosotros. Muy breve, que solo me quedan 2 minutos, pero tú hacías referencia a esto al principio de la tertulia cuando hablábamos del contexto en el que está pasando todo. Bueno, en la Grecia clásica, cuando tenían que elegir a los estrategas, que eran los que llevaban la política militar de Atenas, decían que los dioses no pueden jugar a los dados. Y a mí me da la impresión de que este tipo de gente está jugando a los dados con nosotros. O sea, ¿qué confianza podemos tener en el equipo de Trump y del propio presidente de gobierno en cuestiones militares cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Es la estupidez natural a la que se refería Guillermo del Toro, contraponiéndolo a la inteligencia artificial. O sea, él decía que prefería la inteligencia artificial a la estupidez natural. Son unos estúpidos y tarde o temprano nos iremos dando cuenta como el pueblo a veces pues toma decisiones sorprendentes a la hora de elegir la estupidez como valor. El problema, Aroca, si mientras tanto no nos convertimos en daños colaterales. Bueno, pero por tanto hay que estar atentos y no comulgar como hemos venido haciendo durante las últimas décadas con todas las decisiones que se han tomado en Estados Unidos, sobre todo las referentes, por ejemplo, a la guerra de Ucrania. Carlos. Yo no me he acordado de Grecia, pero me he acordado de Bismarck cuando decía que si los alemanes supieran cómo se hacen las salchichas, no comerían salchichas. Claro. Decía, me parece que muchas veces se nos caen los mitos que hay detrás de la Casa Blanca. Y sobre todo en esta Casa Blanca, digamos que está rodeada no de profesionales, está rodeada de amigos. Es decir, porque él se ha rodeado de gente sin ninguna experiencia, tanto en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos como en... Bueno, el responsable de seguridad era un presentador de la Fox, efectivamente, un analista como el propio secretario de Defensa. Es decir, realmente está lleno de advenedizos. Y eso es lo que ocurre.
Sí, y luego, ¿por qué eligieron ese chat? ¿Por qué eligieron un chat para ir decidiendo sobre la guerra contra los hutíes? Bueno, igual es que habían despedido a los técnicos que antes hacían las cosas como se deben hacer, de forma, es una posibilidad. De forma, ¿no?, segura. Es decir, Trump no gobierna con BOE, que también, sino con sus tweets en Truth Social. Ayer anunció aranceles a todo el mundo que compráramos petróleo en Venezuela, y lo anunció en su red social. O hacen una guerra por chat, bueno, pues rompiendo toda la formalidad de lo que se supone de un gobierno. No sé què dir-te, no sé com respondre a les preguntes que fas, no sé què vols escoltar, si les veritats o les mentides que fan somiar. Ets així. Pues vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Qué bien coordinado. Qué bonito lo habéis. ¿Qué te pasa, Sergio? Es que te noto inquieto desde hace rato. No, ha habido unos problemas que ya se están solucionando, pero bueno, eso forma parte de la vida y de la historia técnica. Vale, sí, vale. Y de la imperfección, porque mira, vamos a hablar de algo interesante. Hay gente que tiene tanta facilidad para ver la ternura y la belleza en la imperfección, en lo asimétrico, en las taras, como le resulta en realidad imposible ver otra cosa que no sea en realidad frialdad e indiferencia en lo perfecto. Vamos a ocuparnos de las primeras personas, aquellos que ven en la imperfección un grado de belleza, de ternura y de sosiego que no alcanzan con la perfección. En el 900, 100, 800, para pensar junto con Manuel Delgado y Marta Sanz, en El Rincón y la Esquina, la imperfección. Y les preguntamos, ¿qué imperfección son las que a ustedes más les gustan? ¿Por qué les gusta la imperfección? O, por ejemplo, ¿cuáles son las imperfecciones que usted más valora en las otras personas? Vale, y si no le gusta la perfección también que nos lo cuente, ¿no? Sí, claro, también. Sería perfecto. El negativo sería perfecto. Sería perfecto. Está imperfecto todo. Totalmente. Biografía no autorizada. Roberto Villar hoy nos habla de la Barbie. La biografía de la Barbie. Vale. Y después yo te voy a hablar del viaje de ida de una Bonenburger. Tú me dirás, con jamón y queso. No. Bonenburger. No, Bonenburger es un apellido más gallego que castelao, ¿no? Pero, vale. Y es de María Bonenburger, que fue una matemática gallega española del siglo XX, famosísima en Estados Unidos y Canadá, muy importante, que en España no le hicimos ni caso, ¿no? Bonenburger. Vale. Y luego en la charla, para terminar el programa, Andrea Fuentes no era una chica que decía en casa, me bajo a la piscina a echar unos largos y a pasar el rato. Desde el principio se tiró 8 horas con coreografías, con mucho sacrificio. Por eso es la nadadora más laureada en España. Por eso cogió a la selección estadounidense desincronizada, que estaba hecho unos zorros, y la convirtió en subcampeona olímpica. Y por eso ha vuelto a casa en el camino final, natural, para hacerse cargo de la selección española. Y con ella, que está entrenando, vamos a ir hasta el CAR. ¿Va a salir de la piscina un ratito? Va a salir de la piscina un rato, y en el CAR de Barcelona, del Sant Cugat, vamos a charlar con ella. Muy bien, pues oye, muy buen menú, pero estoy preocupada por ti, Sergio. No te preocupes. No me preocupa. No. O sea, tu problema no me afecta a mí. Ya no hay problema. Vale, ya no hay problema. Eso me relaja. Andrea no estará dentro del agua, estará con el palo ese que dan golpecito para... Estará fuera, sí. Estará fuera del agua. Bueno, espero que esté fuera del agua. Pues vamos a terminar. Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Javier Aroca. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.